Un saludo muy cordial a todos nuestros televidentes. Nuevamente queremos acompañarlos a ustedes a través de estas reflexiones que periódicamente tenemos la oportunidad de hacer. Durante esta semana se está celebrando en la diócesis de Sonsón Río Negro la Semana Vocacional. Una oportunidad muy especial para reflexionar sobre la vocación, sobre el verdadero sentido de la vocación y las implicaciones que tienen dentro de la sociedad. Incluso este día que se graba el programa en muchos de nuestros colegios, en toda la diócesis, los seminaristas que estudian en nuestros seminarios están encontrándose con los alumnos tratando de llevar un mensaje. Yo quisiera en este día, pues en un primer momento, compartir con ustedes el mensaje del Papa Francisco con motivo de la oración por las vocaciones que fue escrito el 11 de mayo de este año 2014, en la cuarta semana de Pascua, pero que durante esta semana vocacional pues se hace más, su mensaje se hace más actual y nos ayuda a ver cuál es el pensamiento del Papa y sobre todo pues las conclusiones que podemos sacar para nosotros. Yo quisiera iniciar pues leyendo este texto del Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, versículos del 35 al 38. Dice: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda doctrina. Y al ver la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto fue elegido por el Papa Francisco para escribir este mensaje con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Dice el Papa que este texto relata que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Muy importante como resaltar eso, la misión de Jesús fue siempre ir en busca de. Nunca se quedó como en un solo lugar esperando a ver quién llegaba, quién venía, sino que Él salía al encuentro de todas las personas. Y desde el inicio de su ministerio, pues hemos visto que Él nos ha dado ese ejemplo, pero también nos ha insistido a todos nosotros que la iglesia no está para quedarse anquilosada, quieta, estática, y no tenemos que esperar que nuestras personas vengan, sino que nosotros tomemos la iniciativa de salir al encuentro, el visitar una casa, el caminar por las calles, el ir a una vereda, el evangelizar, en fin, en tantos lugares. Teniendo en cuenta esto de Jesús, recorría todas las ciudades y aldeas. En este recorrer, dice, Jesús al ver las personas, al ver la muchedumbre, al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Esta expresión, compadecerse, pues es una expresión que desde la Sagrada Escritura significa padecer con. Es decir, ponerse en el lugar de las personas. ¿Qué es lo que nos sucede normalmente a nosotros? Que nosotros, sí, frente a las circunstancias que vemos, o de pobreza, o de enfermedad, o de situaciones difíciles, sí, de pronto sentimos que pesar de esa persona, pobrecito. Es decir, nos quedamos solamente como con un lamento, pero a veces nos falta comprometernos más. La palabra compasión desde la Sagrada Escritura significa, como decía, ponerse en el lugar de las personas. Es decir, a ver, ¿yo qué puedo hacer si me encuentro ante una situación de pobreza, de miseria? Yo no solamente me puedo quedar
con el sentir el pesar, sino a ver qué puedo hacer yo, qué puedo aportar para que esa persona pueda recibir algo. Yo sé que nosotros no somos capaces de cambiar el mundo, pero cualquier cosa, por insignificante que aparezca, si lo hacemos en beneficio de los demás, es mucho el bien que podemos hacer. Aquí se puede cumplir lo que dice la palabra, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, cuando habla de la limosna. Es mucho el bien, y uno el bien no tiene que propagarlo, no tiene que decirlo, pero tiene que hacerlo. Entonces mire que Jesús tiene una preocupación muy grande. Camina, claro, ve la miseria, ve la enfermedad, ve la pobreza, ve las injusticias que se cometen en el mundo. Y entonces ahí es donde dice la expresión: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. El mismo Papa va a decir, dice, estas palabras nos sorprenden, porque todos sabemos que en el lenguaje normal se comienza primero, cuando se habla de la siembra, en arar, es decir, preparar el terreno. Después de haber preparado el terreno, ¿qué es lo que hace el campesino? Entonces siembra, según el tiempo especial para eso. De tal manera que esa siembra va produciendo el fruto y al final lo va a cultivar. Y en cambio, el Papa hace un énfasis en lo que dice la Sagrada Escritura. Dice que Jesús habla ya que la mies es abundante. Es decir, prácticamente ya Jesús habla de recoger el fruto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿quién ha trabajado en ese terreno? ¿Quién es el que ha mostrado, digamos, o que ha hecho producir frutos a ese terreno? Y dice el Papa, indudablemente es Dios. Por eso el campo del cual habla Jesús es la humanidad, somos nosotros. Él desde el principio nos dio o nos dotó de dones, de cualidades, nos dio unas gracias especiales que cada uno de nosotros está llamado a cultivar. Y por eso utiliza la expresión, estamos llamados a producir fruto. De hecho, el apóstol San Juan en su Evangelio nos va a decir, por sus frutos los conoceréis. Es decir, uno va demostrando con sus actitudes, con su vida, con su forma de ser, con su forma de actuar, hasta qué punto está haciendo bien y está dejando una huella de bien en el mundo, o al contrario, está siendo un signo del mal, lo que el Evangelio utiliza con la expresión la cizaña. Entonces el Papa sigue insistiendo y dice, por tanto, la oración que Jesús pide a la Iglesia se refiere a una petición especial. ¿Cuál es? Incrementar el número de quienes están al servicio del reino. Es decir, ser multiplicadores, que ellos, como los primeros discípulos que tuvieron esa experiencia de Jesús y se convirtieron en multiplicadores, de tal manera cada persona que quiera responder a esa vocación pueda convertirse también en un continuador de la obra de Jesús. Y el Papa Francisco pone el ejemplo de Pablo, dice Pablo, y a él se le llama colaborador de Dios. Mire, nosotros utilizamos mucho esa expresión, quienes colaboran en la iglesia, quienes a través de los grupos apostólicos colaboran, en fin, es decir, cómo el trabajo no lo puede hacer uno solo. ¿Qué tal, por ejemplo, que un párroco o que un sacerdote tuviera que hacer todo? Nosotros insistimos mucho en los grupos apostólicos, que les gusta mucho la presencia del sacerdote, y a nosotros también, y es nuestra labor. Pero también les hacemos tomar conciencia de que si el sacerdote no va, de igual manera, ellos deben continuar la labor. Y ahí está la madurez en el trabajo pastoral. ¿Por qué? Porque ustedes saben que todos nosotros tenemos múltiples cosas para hacer, y uno quisiera estar en todo, ojalá, pero hay momentos en los cuales no lo podemos hacer. Entonces, por eso la expresión es muy linda, colaboradores de Dios.
Y por eso cuando habla del apóstol San Pablo, dice, fue un hombre que incansablemente trabajó por el Evangelio y por la Iglesia. ¿Y cómo lo hizo? Por la conciencia tan grande que él tuvo de cumplir la voluntad de Dios, hasta tal punto de entregar su vida. El mismo apóstol Pablo, cuando habla a los cristianos de Corintio, citando 1 Corintios 3:9, dice, vosotros sois campo de Dios. Es decir, cada uno de nosotros es como ese terreno donde se siembra la semilla del reino. Y de nosotros depende que esa semilla pueda crecer y pueda producir fruto. Dice el Papa, primero nace dentro de nuestro corazón el asombro por una mies abundante que solo Dios puede dar. Es decir, cada uno de nosotros está llamado a reconocer esa bondad de Dios en nuestra vida. Y de ahí brota, dice el Papa, la gratitud por un amor que siempre nos precede. Mire, es que cuando se habla de vocación, nunca se habla de méritos propios. Nosotros en nuestro lenguaje normal, cuando se busca para un trabajo, para X o Y circunstancias, claro, clasificamos y clasificamos los mejores. ¿Quién es el que más preparado está para este trabajo? ¿Quién es el que puede desenvolverse mejor? De las personas que se presentaron, ¿quién tiene como más capacidades? Y en cambio para Dios no tiene ese criterio. El Señor nos escoge tal y como somos, desde nuestra pequeñez, desde nuestra fragilidad, desde nuestro pecado. Y lo hace para ayudar a transformar la humanidad. Entonces mire que ahí es, por eso la vocación dice, debe ser siempre ponernos o ser instrumentos en las manos de Dios. El Papa dice que nosotros muchas veces hemos rezado con el salmista estas palabras, que son muy lindas. El Salmo 100, en el versículo 3, Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Sentirse ovejas del rebaño, sentirse que somos suyos, es sentirnos en las manos de Dios. Contrariamente, ¿qué sería? Creer que yo soy el que tengo la capacidad, que yo soy el que sé, que yo soy el sabio, y entonces con eso querer transformar la humanidad. Ayer leíamos, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, cuando al príncipe de Tiro el Señor le hacía un reproche, porque él quiso ser como Dios y creyó que con todas las riquezas del mundo podía ganar al mundo y la felicidad. Y después el Señor le tomó cuentas de lo que él hizo. Dice el Papa, continúo leyendo un poco el mensaje, dice, nosotros somos propiedad de Dios, no en el sentido de una posesión, porque cuando se habla posesión, es decir, somos esclavos, sino con un vínculo fuerte que nos une a Dios y entre nosotros. Y ahí es donde el Papa habla de un pacto de alianza que permanece eternamente. Y utiliza esa expresión del Salmo 136, porque su amor es para siempre. Mire, la gente a veces se queja tanto de la falta de fe. Y últimamente uno escucha, Padre, es que yo no confío en la misericordia de Dios. Padre, es que a mí me falta la fe. Padre, es que dudo de la presencia de Dios. Y es triste, porque hay signos palpables, signos donde nosotros vemos con una claridad inmensa que Dios está presente en el mundo y que Dios está actuando en el mundo. Y eso no lo podemos nosotros negar. En el relato de la vocación, dice el Papa, pone un ejemplo del profeta Jeremías. Dios recuerda que Él vela continuamente sobre cada uno para que cumpla su palabra en nosotros. Entonces mire que la vocación tiene muchas garantías. O sea, no solamente Dios llama, y llama desde nuestra pequeñez, sino también que Dios, a través de esa respuesta que le damos, se encarga de velar por nuestra vocación. Claro, es necesario la lucha diaria, es necesario el esfuerzo, es necesario apartarnos del mal, porque estamos expuestos todos los días a diversos peligros, pero contar con esa ayuda y con esa presencia de Dios es una garantía. La imagen, dice el Papa,
elegida es la rama de almendro, es el primero en florecer, anunciando el renacer de la primavera. Todo procede de Él y es don suyo. El mundo, la vida, la muerte, el futuro. Como asegura el apóstol Pablo, vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Aquí el Papa entonces nos hace o nos explica un poco cómo se debe o cómo debe ser el modo de pertenecer a Dios. Y habla de esa relación única y personal con Jesús. Una relación que nace desde nuestro bautismo, desde el inicio de esa vida nueva. El Papa insiste mucho en el bautismo, dice, el cumpleaños no es tanto el día en que nací, el día en que nuestras madres dieron a luz, sino que es el día en el cual nacimos a la vida nueva, el día de nuestro bautismo. Por eso dice, es Cristo quien continuamente nos interpela con su palabra para que confiemos en Él. Y de ahí nace pues ese mandamiento importante del amor a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el ser. Por eso la vocación no es solamente una pluralidad de caminos. Y cuando él habla de la vocación no se refiere solamente a la vocación sacerdotal, sino a toda forma de respuesta que damos a la vida. Una persona que elige la vida matrimonial es una vocación santa, una vocación sagrada, porque quiere planificar el amor a través de la unión, a través de esa consagración de ese amor para ser procreadores y poder multiplicar la descendencia. Una persona que elige, por ejemplo, un estudio porque quiere especializarse, o a través de los medios de comunicación, o a través de la ciencia, de la técnica, es una vocación. Mire, cuánto bien hace un médico, por ejemplo, si en su trabajo realmente tiene una vocación, porque no solamente se preocupa de curar una enfermedad y de descubrir todo lo que esa enfermedad implica, sino que hay un amor muy grande hacia la persona de querer darle vida, y así sucesivamente. El Papa dice, tanto en la vida conyugal como en las formas de consagración, sea religiosa, sacerdotal, tenemos que superar los modos de pensar y de actuar que no sean concordes a la voluntad de Dios. El Papa, insistiendo en el cumplimiento de la voluntad de Dios, nos va a decir entonces que esa voluntad es como un éxodo que nos conduce a un camino de adoración al Señor, de servicio a Él y a los hermanos y hermanas. Fue una expresión que él utilizó en un discurso a la Unión Internacional de Superioras Generales en mayo del 2013. Entonces nos dice que todos estamos llamados a adorar a Cristo en nuestro corazón, no importa la vocación desde la cual hemos sido llamados. ¿Por qué esto? Porque tenemos que dejarnos alcanzar por ese impulso de la gracia que anida en la semilla de la palabra, y que esa semilla debe crecer en nosotros, debe transformarnos en un servicio concreto al prójimo. Utiliza una expresión y dice es que nosotros no podemos dejarnos llevar por el miedo. Leyendo la encíclica Evangelii Gaudium, él continuamente nos dice, no tengan miedo, no se dejen robar la esperanza, no se dejen robar el amor, no se dejen robar nada en sus vidas. Y eso es lo que nos insiste aquí, porque Dios sigue con pasión y maestría la obra del fruto de sus manos. Y dice claramente, Dios jamás nos abandona. Por eso Él quiere que en nosotros se cumpla ese proyecto, pero quiere conseguirlo a través de nuestra colaboración, de nuestro asentimiento. Y continúa el Papa en su mensaje, dice, también hoy Jesús vive y camina en nuestras realidades de la vida ordinaria para acercarse a todos, comenzando por los últimos y curarnos de nuestros males y enfermedades.
Es como leíamos al inicio la palabra compasión, ponernos en el lugar de las personas. Es que Jesús camina con nosotros en la vida ordinaria y nosotros debemos descubrir a Jesús en cada hermano que sufre, en el enfermo, en el abandonado, en el que tiene situaciones difíciles a nivel familiar, a nivel personal. Y por eso el Papa como que dirige una mirada muy especial hacia ellos para que nos pongamos a la escucha de la voz de Cristo, que esa voz de Cristo resuene en la Iglesia, y por eso, utilizando las palabras del Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo 63, dice: dejarnos transformar por estas palabras que son espíritu y vida. Es decir, son palabras que llegan al corazón de las personas. Mire, nosotros vivimos embebidos en tantas cosas y a veces no le dedicamos tiempo a Dios. Estaba mirando estos días, el Papa tuvo un encuentro y utilizaron la expresión monaguillos, que era la expresión que se utilizaba antes. Ahora utilizamos la expresión acólitos o servidores del altar, que son los que le ayudan al sacerdote dentro de la Eucaristía. Y él decía: aprendan a aprovechar el tiempo. El Papa se preocupaba y decía: estos medios de comunicación, uno ve un muchachito en un celular, en una tableta, que están todo el tiempo, de tal manera que a veces no tienen tiempo ni de dialogar, ni de encontrarse con el otro, y llegan a sus casas, y hasta hacía la expresión el Papa de cómo hacen ellos, todo el tiempo, y se concentran tanto que pierden el mundo totalmente. Papá quiere mucho los medios de comunicación, los defiende, y él mismo está actualizado, tiene su cuenta en Twitter, en todas estas redes sociales, pero él dice: hay que saber utilizarlas bien. Y por eso cuando él habla aquí de que nos pongamos en el lugar de las personas, dice: hay que aprender a escuchar, y para aprender a escuchar hay que aprender a sacar tiempo. Dice: María, la Madre de Jesús y Madre nuestra, nos repite también a nosotros la expresión: haced lo que Él os diga, es decir, el cumplimiento de esa palabra de Dios. Y por eso ninguna vocación, dice el Papa, nace por sí misma o vive por sí misma. La vocación surge del corazón de Dios y brota en la tierra como una buena semilla a través de una experiencia del amor fraterno. Es decir, casi que nos está diciendo el Papa, nosotros descubrimos cada una de la vocación en la medida en que tengamos a Dios en nosotros, pero también en la medida en que nos proyectemos a los demás. Ahí están las palabras del apóstol San Juan: si nosotros decimos que amamos a Dios a quien no vemos y no amamos a nuestros hermanos a quien vemos, somos unos mentirosos. Utiliza la expresión el apóstol: mentirosos. Y la mentira es totalmente contraria al plan de Dios. Y ha existido en algunas ocasiones que si nosotros queremos saber realmente qué tanto estamos amando a Dios, tendríamos que mirar primero qué tanto estamos amando a nuestros hermanos. De lo contrario, no vamos por un camino bien escogido. Ya en otro momento el Papa, continuando con este mensaje sobre las vocaciones, él nos invita y dice que se debe vivir en alto grado, y lo pone entre comillas, la vida cristiana ordinaria. Es decir, ese alto grado es que muchas veces nosotros tenemos que ir en contracorriente. Y ese ir en contracorriente es saber que, si bien es cierto, tenemos que estar en el mundo y en medio del mundo, el que elige realmente seguir al Señor, aún desde las diversas vocaciones, debe ir en contra de muchas cosas que el mundo quiere imponer. Pongamos el ejemplo: hoy la vida matrimonial está pasando por una crisis muy grande y muchas parejas, por ejemplo, ahora no quieren optar, digamos, por celebrar el sacramento del matrimonio,
sino que quieren más bien, sí, ir, convivir juntos, conocerse. Entonces mire que un buen cristiano que quiera ir en contracorriente nunca estaría de acuerdo con la unión libre, o querer compartir con una persona todo el tiempo sin celebrar ese sacramento del matrimonio. Y así en todas las formas, dice, es que comporta también, esto seguramente nos va a llevar a encontrarnos con obstáculos que el mismo Jesús nos advierte en la vida. En el mundo tendréis tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Es decir, vea, la vida cristiana es una vida que no estamos llamados a vivirla de una manera extraordinaria. Nosotros hemos insistido mucho que es a nivel, digamos, es en lo que nosotros hacemos continuamente tratar de inyectarle ese grado de amor y ese grado de paz y de reconciliación en el mundo. Entonces, que no tener miedo, como decíamos ahora, frente a las diversas seducciones que nos presenta el mundo, queriendo ir o queriendo de pronto destruir nuestra vida o nuestra vocación. El Papa es consciente y dice, todas estas dificultades podrían desalentarnos, tal vez replegándonos por sendas aparentemente cómodas, pero la verdadera alegría de los llamados, dice el Papa, consiste en creer y experimentar que Él es el Señor, Él es fiel y que con Él podemos caminar, ser discípulos y testigos del amor de Dios. Y ahí es donde él dice, tenemos que abrir el corazón a grandes ideales, no podemos quedarnos simplemente con lo que miramos, ¿cierto? Ustedes han visto que de pronto hay algunos caballos que para evitar distracciones o que de pronto puedan reaccionar fuertemente y hacer caer al jinete, les colocan como unas cosas aquí en los ojos para poder no tener obstáculos, y entonces solamente tienen la mirada. Y el Papa dice, no, un momentico, nuestra mirada tiene que ser muy amplia, nuestra mirada tiene que ser muy grande. O sea, los grandes ideales, cosas grandes. Él dice, los cristianos no hemos sido elegidos por el Señor para pequeñeces, dice en una homilía, ir siempre más allá hacia las cosas grandes, poned en juego vuestra vida por los grandes ideales. Dicen a unos muchachos que los confirmó el 28 de abril del 2013. Entonces es como mirar la vida con un rumbo diferente. Mire, uno descubre a nivel desde los niños, desde los jóvenes, desde las personas adultas, personas que buscan grandes ideales, que humanamente quieren realizarse, quieren tantos valores. Mire, en estos días viendo la semana con motivo de la celebración de los 50 años de la industrial, pues que no solamente pues hubo desfiles y cosas, sino también muchas muestras a nivel de lo que los muchachos son capaces de hacer, o a través de una revista, o a través de una exposición, o a través de sus grandes valores, de sus exposiciones, de lo que ellos trabajan, de lo que ellos hacen. Mire, uno todo lo que se propone en la vida lo hace. ¿Cuál es el problema? Que es que a veces nos dejamos llevar por la pereza. A veces, como decía el Papa también, los medios de comunicación o nos aletargamos simplemente en eso cuando en el mundo hay tantos campos de acción. Al finalizar el Papa, pues este mensaje, como siempre, pues hace un llamado a todos y enumera y dice a obispos, sacerdotes, religiosos, comunidades, a las familias cristianas. ¿Qué es lo que pide? Que podamos orientar la pastoral vocacional en esta dirección, acompañando a los jóvenes por itinerarios de santidad, sea a nivel personal, a nivel familiar, capaz de adaptarnos a los ritmos de cada persona. El Papa reconoce y dice, todos somos muy distintos y cada uno tiene su forma de pensar, de ser, pero desde esa diversidad, a través de los grandes ideales, tenemos que buscar la unidad. El Papa dice, esto exige una auténtica pedagogía de la santidad, capaz de adaptarse a los ritmos de cada persona. A veces hay que ser exigentes en la vida, eso es cierto, pero a veces somos demasiado exigentes y por eso tantos hijos se desencantan de los padres o sienten que los papás no los quieren o no los aman porque tal vez les exigen más de la cuenta. Hay que adaptarse al ritmo de las personas y aún en el seno de las mismas familias
los diferentes hijos, cada uno tiene su ritmo especial. ¿Cuál es esa pedagogía que dice el Papa? Saber integrar toda la riqueza, todo lo que cada uno tiene dentro de su corazón, todos los carismas, los dones, todas las cosas especiales que el Señor a todos nos ha dado, que hay que saber valorarlas y hay que saber reconocerlas. Dice las mismas formas tradicionales de ayuda personal y de grupo, es decir, dejarnos ayudar. Cuando hay dificultades uno tiene que abrirse. Si los papás, que son los primeros educadores de los hijos, y están atentos, lograr hacer algo por los hijos. Si no lo pueden hacer, hay que buscar diferentes medios, o a través de la psicología, o a través de personas especializadas, a través de la ayuda de un sacerdote, a través de un buen consejo espiritual. En fin, lo importante, salvar siempre la vida de las personas. Y por eso dice el Papa, tenemos que disponer nuestro corazón a ser un terreno bueno para escuchar, para acoger, para vivir la palabra y así dar fruto. Es la parábola del sembrador pues, que hemos escuchado. Y cada uno de nosotros es ese terreno. Si queremos producir frutos buenos, depende de nosotros. Si no lo queremos hacer, también depende de nosotros. ¿Qué nos falta? Dice el Papa. Cuanto más nos unamos a Jesús con la oración, con la Sagrada Escritura, con la Eucaristía, con los sacramentos celebrados y vividos en la Iglesia, pero también con la fraternidad vivida, tanto más crecerá en nosotros la alegría de servir a Dios, de servir a su reino, ser instrumentos de misericordia, de verdad, de justicia y de paz. Y termina el Papa diciendo, y la cosecha será abundante en la medida de la gracia que sabremos acoger con docilidad a nosotros. Con este deseo, termina el Papa, y pidiéndoos que recéis por mí, imparto de corazón a todos la bendición apostólica. Es muy significativo siempre que el Papa continuamente pide oraciones. Y es que la oración tiene una fuerza inmensa en la vida de las personas. Mire, si nosotros aprendiéramos a descubrir el valor de la oración, superaríamos muchas dificultades y no tendríamos incluso necesidad de buscar incluso soluciones o a través de los médicos o de otras cosas. La oración transforma, la oración nos llena de vida, la oración en momentos de tristeza nos da la alegría, cuando perdemos nuestras fuerzas nos dan esa gracia. Porque el Papa pide oraciones, porque él en la oración se siente fortificado para realizar su trabajo, para realizar su misión. Por eso recemos los unos por los otros, que esto nos dará una fuerza muy grande. Muy bien, queridos televidentes, hemos compartido entonces durante esta semana vocacional pues este mensaje del Papa. Yo espero que pues nos pueda servir y ayudar en nuestra vida mucho más este santuario que ha sido tan enriquecido con tantas vocaciones, que tantas familias cristianas, tantas familias que tienen la gracia grande de tener a sus hijos en el seminario o sus hijos sacerdotes, y tantos quieren y anhelan que en el día de mañana sus hijos puedan corresponder a esta vocación. Pues ojalá Dios nos bendiga. La mies es abundante, los obreros pocos, nos recordaba el Papa, pero sigamos alimentando nuestra vida con la oración, con la Eucaristía, con los sacramentos, de tal manera que en todos cumplamos su voluntad. Muchas gracias a TVO Santuario, que nos da siempre estos espacios tan valiosos y que sé que muchos en sus casas pues aprovechan y nos sirve siempre para nuestra vida. Los primeros beneficiados somos nosotros. Que Dios los recompense a ellos y que a través de estos medios de comunicación pues sigan haciendo mucho bien. Que Dios los bendiga, los proteja y los acompañe.